¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos. Como siempre, es un placer tener esta oportunidad de encontrarnos a través de nuestra red social y de nuestra página. Bueno, hoy lo prometido, hicimos un anticipo hace muy poco tiempo cuando publicamos un tráiler de Autos Sustentables. Estamos para charlar, en este caso entrevistar a Elías Sainz, un ameguinense que estudió licenciatura en dirección cinematográfica en la Universidad de Cine. Además ha sido editor en varias señales de televisión, tiene una productora, Ruda Macho, y en sus más recientes trabajos se destacan Domador de Caballos y Naturaleza Salvaje, Autos Sustentables y Camino 1080, entre otros. Y además forma parte, Elías, del equipo de la Dirección Nacional de Agroecología de la República Argentina. Te quiero agradecer muchísimo, Elías, la predisposición y este tiempito que nos has dedicado. Así que te agradezco mucho aceptar esta propuesta y esta entrevista. No, Juan, por favor, muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá con vos, con otro ameguinense, tomando unos mates y charlando. Es verdad. Así que, bueno, nada, le cuento a la gente, con Juan fuimos compañeros de viaje egresado de séptimo grado, me acuerdo de varios amigos de ahí, somos de la misma generación. El otro ¿Te acordás de ese día, viaje con Flavio Antunes? Me acuerdo así de varios de ese viaje. vos sabés que el otro día, Elías, un amigo de esa época, casualmente me dice: mirá que paisano toma mate en pava eléctrica. Y le digo, bueno, cosas que pasan. Elías, bueno, y es verdad, vos naciste, te criaste en el campo, te viniste a la ciudad. ¿Y cuándo surgió, cuándo nació esta vocación por el cine? Qué lindo. Mirá, creo que fue como un descubrir. Yo hice la secundaria en Villegas, y en Villegas había unos torneos juveniles, como una especie de torneos juveniles. Competíamos las escuelas, había que hacer carroza, murales, y en el final había una obra de teatro. Y en esos 2 años que me encontré ahí en esa obra de teatro muy copado, con algo que me pasaba, que decía, y no sabía bien qué estudiar. Y un amigo un día vino y me dijo: vos tenés que estudiar cine. Guillermo Gonzalo me dice: vos tenés que estudiar cine. Yo le digo: pero, ¿qué es eso? Es como, ¿qué? Es como astronauta, ¿me entendés? Como no sabía, no entendía, nada más lejano para mí. Así que fui a la biblioteca del industrial ahí que teníamos y empecé a buscar en las carreras a ver qué era, ¿no? Y me acuerdo que hablé con Nacho Lamote, que él estaba dando unos pasos por el ENERC en ese entonces, y bueno, y me metí sin saber lo que era del todo, ¿entendés? Porque eh, no entendía bien de qué se trataba, de qué se trataba, o de qué se trata hacer cine, ¿no? Hoy que me resulta muy natural, en ese entonces lo mezclaba con el teatro, con esto que había aprendido en el teatro. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que no ocurren en el cine, sobre todo, por ejemplo, el actor viene de una escena y durante la obra se va enojando, se va calentando, ¿no? Y en el momento que uno logra la emoción, entonces, en cambio en el cine bueno, no estás contento, corte A, es el momento que le vas a encontrarte con eso y un montón de otras cosas. A mí me fascinó, porque tiene como muchos rubros, ¿viste? Está el que filma, el que edita, el que hace el sonido, el que hace la música, los que actúan, el maquillaje, el vestuario. Son muchas disciplinas. Entonces, como casi que te diría que pasé por todas también, buscando. Y vos arrancaste como productor en varias señales de televisión, tuviste en varios canales abiertos y privados también. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Con quién Claro. trabajaste? Yo durante la universidad te da la posibilidad, se abrió una vacante en el departamento de edición, en montaje. En la misma universidad se montan los cortos, se montan las películas, todos los trabajos de los estudiantes. Hoy quizás es mucho más fácil acceder a una isla de edición porque nada, todo avanzó, la portabilidad, etc. En ese entonces no había mucho acceso a todo eso, ya sean cámaras, isla de edición y demás. Y vos como estudiante podías trabajar ahí,
editando, y con eso cubrías la universidad, porque la universidad era privada, era carísima. Y yo empecé ahí editando, o sea, de día a la mañana iba a la universidad y a la tarde trabajaba en la universidad. Entonces estaba todo el día, dale que te dale con lo mismo, y a la vez en ese proceso fui haciendo un oficio, ¿no? Que es el oficio del montajista, de quien se encarga de montar y compaginar todo. Entonces, ese oficio del montajista es el que me saca al mundo laboral, y entonces empiezo a trabajar en lo que hace muchos años. En lo que era Canal A. El Canal A era un canal de cultura, y de artes y espectáculos, en un momento muy interesante porque, de hecho, ahí se daban muchas cosas de arte, que además profundizabas en distintas cosas. Me acuerdo de un programa que se llamaba De Titela, había muchos conciertos, etcétera, relacionado a la cultura. Y después ese mismo oficio me fue moviendo por distintos programas. Sí, te diría, no sé, no me acuerdo bien, pero de ahí pasé a uno en Canal 9 con Jorge Marrale, que se trataba del revisionismo histórico, que se llamaba El Día Que. Después estuve en Popstar, después de Popstar en El Conquistador del Fin del Mundo. Después estuve varios años en la cadena Fox. Ahí, ahí como que me especialicé en lo que es el armado y el empaquetado de cadenas, es decir, ahí formaba parte de un grupo creativo que se llamaba el On-Air. El On-Air es toda la comunicación interna de las señales, en un proceso, me acuerdo, en el 2001, empezamos 13 y Fox se terminó mudando acá, y terminaron 300 personas y demás, y en eso ahí relanzamos lo que hoy es Nat Geo, relanzamos Canal FX, etcétera, ¿no? Hice muchas promos, hacía las promos de Los Simpsons, de 24, eh, de todo eso. Después pasé como director de Policías en Acción en un lapso muy cortito, y después fundé Rudamacho, en donde estuve 10, 11 años, y desde el 2018-19 la vendí y quedé en un estadio más militante y fuera del punto de vista empresarial. Con Rudamacho nos especializamos en esto que te cuento de tomar señales de televisión y hacer la comunicación integral con lo que son todas sus series, todos sus contenidos. Eso hacíamos con Rudamacho, y empezamos a producir también programas. Ahí hicimos con Martín, otro medinense, Martín Anchoteco, El Domador de Caballos, hace como 10 años. Eso te iba a preguntar, casualmente, si Domador de Caballos y Naturaleza Salvaje fueron el quiebre o la bisagra para pasar de ser un director empresario a pasar a ser un director de cine militante. Me parece que ese proceso se da bastante después, siempre con una necesidad y una inquietud de determinados temas. Lo que para mí aportaba Martín con lo que hacía era una mirada diferente sobre la mirada sobre los animales en general, en este caso sobre la domesticación de los caballos. Y a mí me parecía que eso traía también una mirada distinta, ¿no? De cómo nos paramos y cómo nos vemos en esta interacción. Y después nada, la relación con la naturaleza y los animales también fue como una pulsión. Pero hay una parte que creo que seguramente te ha pasado a vos también, son los hijos, ¿no? Los hijos vienen como de alguna manera a transformar. Y esa transformación que te provocan, en este caso mis hijas, nos llevó a que hiciéramos una escuela, a que fuéramos papás fundadores de una escuela. Y en ese proceso de tratar de hacer estos contenidos, también de tratar de estar en la empresa y demás, empecé como a entrar en conflicto con, bueno, no, para un lado o para el otro. Aparte, en ese proceso, cuando te metes, nosotros hicimos una escuela Waldorf. La escuela Waldorf está relacionada, cuando hicimos, nos juntamos 8 padres, 8 familias, que no teníamos escuela, nos juntamos, alquilamos un terreno, buscamos una maestra, y empezamos el proceso como asociación civil de crear una escuela, dejar una escuela para el bien común. Todo ese proceso duró como 7 años. Hoy existe, está la escuela, se llama la Escuela La Lumbrera,
lo digo de pecho abierto, porque, pero mis hijas, la escuela, todo esto que te digo de la naturaleza, en un momento, en la antroposofía se dice que hay que alinear el sentir, el pensar y el hacer. Y hubo un momento donde no se alineaban. Y bueno, y a veces por ahí hay que ser medio como, bueno, tajante. En ese sentido, me corrí de Rudamacho. Me fui directamente. Vos sabés Bueno, que sí. hace poco, Elías, visité una muestra fotográfica acá, muy cerca de mi casa, sobre el pueblo mapuche, porque realmente me intrigaba, porque siempre veía en los noticieros el conflicto mapuche que se daba en nuestro territorio o en el territorio chileno, y lo que veía solamente eran o cortes de ruta, pero nadie nos decía a través de los medios cuál era el conflicto, ¿no? Y en esta muestra fotográfica, que me pareció muy interesante, a veces como el arte comunica también, ¿no? Mostraba cómo el mapuche, más allá de pelear por su derecho a un pedazo de tierra que consideraban le pertenecía, mostraba cómo el mapuche salía a la calle a protestar por que su río estaba contaminado, su montaña estaba maltratada, su bosque estaba siendo derrumbado por el extranjero. Cómo el mapuche, el aborigen, hizo una religión, ¿no? Su dios, la Pachamama, la tierra. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a nosotros y vos lo tratás en Autosustentables y en Camino 1080 a este tema? ¿Qué nos pasó que maltratamos tanto nuestra tierra? El camino a la agroecología se llama. Camino agro... Eh, Mirá, es una hermosa pregunta, pero tiene una respuesta que se llama progreso. Y así te lo digo. Es como nos pasó el progreso. Eh, Nos pasó eso. Y tiene que ver con qué medimos. Cuando el poder económico está por sobre todo, es complicado, ¿viste? Creo que en todos los casos, cuando vos lo analizás, el poder económico está por sobre los pueblos, por sobre todo. Eh, si no, no encuentro explicación. Eh, es absurdo, yo te lo digo, le ponemos veneno a la comida. Decime qué especie le va a poner veneno a la comida. ¿Cómo le va a tirar veneno a la comida? Por más que vos me digas, no, pero estás tirando veneno a la comida. O sea, y así millones. O sea, no, si querés podemos puntualizar, pero de esto que te digo, le ponemos veneno a la comida, en la lógica, son muchas más. Y ¿sabés qué? Todo lo que no se ve no está. Entonces también se esconde todo la contaminación. Eh, y bueno, y muchas veces nuestra modernidad, nuestra comodidad, está directamente relacionada o no la nuestra, por ahí no, porque somos tercer mundo, el primer mundo, directamente relacionado a todos estos padeceres. Y bueno, y somos América Latina, tenemos una conquista de 500 años, eh, sin ser extremista, pero somos territorio de sacrificio también. Eh, Hay una canción muy buena que la canta León Gieco que se llama El Embudo, y que arranca diciendo, venga mi hijo y le de hablar. Y es un poco eso también, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero no me quiero quedar con que le voy a echar la culpa al de afuera, que viene a practicar el extractivismo sobre mi territorio. También hay un hermano facilitador, entregador, una y otra vez, entregador de nuestros bienes, de nuestro pueblo, hay alguien que facilita, por más que haya uno de afuera, por más que venga el del norte o el que quieras. No sé, no tenemos líderes a la altura de las circunstancias. Creo que yo no me quedaría solo con que viene el mundo a hacer extractivismo. Acá hay facilitadores, y son hermanos, son argentinos. Vos justamente en Autosustentables, en la introducción de la película,
comenzás el relato diciendo que emprendés un viaje hacia afuera, tu país, y un viaje hacia adentro, ¿no? Que está relacionado con lo que decías recién, a la conciencia. Sí, Es sí, eso. totalmente. De uno desde cada lugar. Porque ni que hablar que estamos llenos de contradicciones, porque esa es la humanidad. Pero tratar de, es decir, hay una parte que es, seguramente vos estás en tu casa o cualquiera de los que nos está viendo, ve un documental y ve, che, mirá como la cantidad de plástico que hay en el mar, fíjate vos. Y por ahí se está tomando una botella de Coca-Cola, de plástico. Y nadie quiere plástico en el mar. Ahora, cuando vamos hacia de la conciencia, es bueno, ¿qué estás dispuesto a dar vos para esa transformación? ¿Qué estás dispuesto a cambiar vos de esa comodidad para esa transformación? Porque la propuesta esta que viene de los paneles solares, de la energía eólica, de los autos a batería, está bien, pero se van a llenar de baterías, se va a llenar de paneles eólicos, se va a llenar de otras, y vamos a seguir volando montaña, porque no salen de la nada. Entonces, mientras tanto, dale que va al aire acondicionado, dale que va a lo que sea, digo, que a ese consumo desmedido, y en una sociedad que para existir o para estar necesita consumir progreso. No hay ya planetas de donde sacar recursos para seguir explotándolo como lo hacemos. Y bueno, nada, creo que estamos en una crisis muy profunda. O sea, es compleja porque es también es una crisis de vínculo, vincular. Elías, y vos, bueno, como yo y como tantos amigos que nacimos en la inmensa llanura de La Pampa, tan fértil y productiva, agrícola, ganadera, eh, en tus documentales hay una denuncia en cuanto al tratamiento del suelo, al tratamiento de la tierra, a la fertilidad de la misma. ¿Estamos frente a un escenario de ecocidio? ¿Hay posibilidades de que esto cambie? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia con los trabajos que has realizado? Bueno, yo he puesto bastante foco en poder comunicar y sobre todo visibilizar otros modelos de agricultura que están ocurriendo en el país, que hay gente que está haciendo, y profundicé en eso, ¿viste? Tratando de entender, porque frente a cada problema que tenemos, hay una solución, hay otro camino. Entonces, si nos metemos con lo que es la agricultura industrial, que es predominante sobre nuestro país, nos deja varios problemas. Hay uno que por ahí es medio macro, que creo que tiene que ver con que para practicar esta agricultura, de alguna manera, han ido ocurriendo varios procesos, como ves en Autosustentable lo mencionamos, es el éxodo rural, no toda la gente del campo a la ciudad. Fue todo un proceso de los 90, donde se volvieron extensiones enormes de campo, donde la gente dejó de vivir en el campo, y el hecho de que la gente dejara de vivir en el campo permitió también que se pudiera hacer cualquier cosa, es decir, porque si vos tenés una persona viviendo en el campo, vos no podés fumigar alrededor de esa persona, no podés, digamos, y todo eso fue pasando. Y eso fue pasando durante mucho tiempo. Hay un montón de estudios que demuestran que todas las aplicaciones, todo el agrotóxico que se tira sobre un convencional, es decir, un convencional es yo voy a comprar una semilla que tiene una patente, y dentro de esa semilla que tiene una patente, que me garantiza que tiene tantos, que me va a dar tantos miles de kilos por hectárea, tengo que seguir todo un procedimiento y una receta que va a llevar insumos. ¿Sí? Estos insumos son en dólares, vienen de afuera. Entonces, en ese proceso, empiezo a hacer como la cosecha, la producción fue a lo largo de todos los años, generando un deterioro en los suelos, generando una contaminación
en todo, en el suelo, en el aire, en las personas. Y hay un montón de estudios que demuestran de que sí, que tiene un impacto en la salud muy grande, mucho de lo que se utiliza en el agronegocio, y que en definitiva no termina siendo, o sea, terminamos con esta dicotomía que era la que, en donde me perdí, que era la que quería decir al principio, que es como viste que decimos, no me acuerdo ahora para los millones de personas que se dice que se produce el campo, pero no sé si son 500 millones de personas que produce el campo, que en definitiva después vemos qué es lo que produce el campo, si eso es alimento o no. Pero estos 500 millones, somos 50 millones, tenemos la mitad de la población sin acceso al alimento. Es como un mendigo sentado sobre un pan pidiendo comida. Entonces también trae ese problema, que de alguna manera no resolvió ningún hambre, no resuelve. Y por otro lado, nada, tenemos un suelo falopero, tenemos un suelo dependiente de insumos y hoy si vos no le echás, no rinde y no le echás todo lo demás. Entonces, en situaciones como las que vienen de cambio climático, de sequía extrema, de inundaciones extremas, un suelo sano tiene muchas más posibilidades que un suelo como el que tenemos hoy. Y no es solo el suelo, digo, hay estudios como el que hace la Universidad de Rosario, que lo hace el doctor Damián Berseñasi, que se llaman campamentos sanitarios, que revelan de que toda la periferia de los pueblos que tienen la agroindustria padecen de enfermedades, hipertiroidismo, diabetes, hipertensión, todas derivadas el más famoso es el glifosato, pero hay un montón más, derivados de todos estos químicos, agroquímicos, de todos estos venenos. Y digo, y si hacemos análisis, cada vez que se hace un análisis que se logra ir a fondo, se destapa una olla, anda lo de Pergamino cuando encuentran el agua contaminada. Es muy serio. Y, digamos, se encontró glifosato en la Antártida, se encuentra el glifosato en las nubes, y bien sabemos que eso hace un daño a la salud, pero como eso es acumulativo, en el tiempo se va acumulando en tu sangre, se va acumulando bueno, tarde o temprano lo manifestás. Bueno, y entonces ahí, si sabemos esto, o por lo menos lo intuimos, ¿no? Cada vez hay más cáncer. O sea, cada vez hay, y que no está relacionado, sí, está directamente relacionado. Y la otra es la industria de los alimentos, que tampoco, no se puede comer nada de lo que hay en el supermercado. O sea, que también, si te hago o sea, anda a buscar un producto al supermercado que no tenga derivados de soja. No lo vas a encontrar. Anda a buscar un producto que no tenga, o sea, todo lo que hay en el supermercado es dañino para la salud. Entonces, está todo al revés. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Quién regula en nuestro país? Gerentes de grandes corporaciones de la industria alimentaria ocupan esos cargos. Y entonces, ¿cómo regula? Y que, digamos, está todo de alguna manera armado para sí, pero si encima nosotros no pensamos, no cuestionamos, peor todavía. Vos en Autosustentables visibilizás claramente el problema, incluso con datos verídicos, tanto de la Universidad de Rosario, de los perfiles epidemiológicos que se han surgido y que han estudiado alrededor de los campos o las zonas verdes que llaman, ¿no? Juan, Pero sobra evidencia científica. Y digo, y por lo que hablábamos de tu historia personal, vos has ido al Garrahan, y fíjate la cantidad de niños que hay, y hoy se lo conecta con los agrotóxicos. Entonces decimos, bueno, no, pero da plata. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Entonces existe, y decís, pues, ¿se puede producir? Y entonces ahí nace la pregunta, ¿se puede producir sin agrotóxicos? Porque si no, no se puede. ¿Se puede o no se puede? Y ahí viene, o sea, por eso es que sí se puede. Ahora, digamos, no está preparado, no tenemos un país preparado para algo tan simple como aquel que contamina de aquel que no contamina. Paga el mismo impuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un claro, impuesto de contaminación?
a la violación del artículo 41 de la Constitución Nacional, que se viola una y otra vez. El agronegocio lo viola por completo. Que dice, todos los habitantes tenemos el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para las generaciones futuras y no me acuerdo cómo termina. Pero ya ahí, o sea, apto para el desarrollo humano, sin contaminación. ¿Sabés qué? Y te ¿Sabés puedo seguir, qué? digo, una planta Sí. que trata semilla dentro de un pueblo tampoco puede estar. Dentro de una. No, no, digamos, son un montón de cosas que están mal. Y otra vez, el poder económico por sobre los intereses del pueblo. Te iba a preguntar justamente porque también en autosustentables se ve claramente cómo aquellos parates a estos ataques al medio ambiente se dan por parte de los movimientos sociales, que son los que frenan eh, estas actividades contaminantes. ¿Cómo ves vos el papel de la justicia? Hablando claramente de este artículo, el 41 de la Constitución Nacional, que crea el derecho ambiental a vivir en un ambiente sano. Se violan la mayoría de las leyes ambientales que hay legisladas hoy. Nadie le da pelota, o sea, no, no, es como. Es una letra muerta. Sí. Y cuando vos decís, porque aparte se confunde todo, los medios hacen un trabajo para que se confunda todo. Para entender, cuando decís la lucha ¿no? de las manifestaciones, y por ahí se mezcla todo, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo chiquito. ¿Cómo se genera eso? Hay un pueblo que vive de un río, que saca el agua del río. Arriba llega una mina que le da trabajo a una parte del pueblo. Un día alguien manda por WhatsApp y dice, se les escapó el cianuro que debía ir, se les derramó y está derramando sobre el hielo. Tengo mis chicos bañándome. Están todos con picazón, tienen plomo en sangre. ¿Qué le queda para hacer esa gente? Se tienen que organizar porque los están contaminando, los están destruyendo. Y te estoy contando a grandes rasgos la historia de Hachal. Sí. Los pueblos fumigados son lo mismo. O sea, son padres con hijos enfermos, viudos, viudas. ¿Y cómo le decís a ese tipo? No, bueno, lo que pasa es que hay que trillar, viejo. Hay que cosechar, hay que sembrar, hay que. Y uno dice, bueno, ¿qué le queda por hacer si no es juntarse y ponerse en pie de lucha? ¿No? Es como para poder separar esto de los movimientos ambientales, ¿viste? Entender eso, porque si no todo parece como es una corriente de izquierda y que queremos ser Europa, como a veces se quiere encasillar. Elías, ¿y cómo ves vos el futuro, digamos? Porque vos también lo demostrás y lo visibilizás en Autosustentables. ¿Es posible una agricultura sana, sin pesticidas, sin fumigaciones? Lo demostrás claramente, has recorrido los campos de Bolívar, donde los rindes son iguales o incluso superiores, en algunos casos, a cosechas que han utilizado fertilizantes y demás. ¿Qué falta para que el productor agropecuario lo entienda y empiece realmente a cuidar el suelo y a llevar adelante este tipo de producción? Es muy, Más allá del poder económico, ¿no? Que lo hablamos y lo dejamos claramente. es muy, muy complejo el tema, porque lo primero que deberíamos hacer es observar en manos de quién está la tierra. Es decir, esos campos, ¿dónde están los dueños de esos campos? Por lo general están arrendados, no están los dueños de esos campos. Y por lo general el dueño del campo, en general, no vive en el campo, vive en la ciudad, lo alquila. Entonces, ahí es como, es decir, ¿cómo hago yo para decirle al señor que cobra una renta por alquilar su campo para que se siembre soja, que se pase a la agroecología? Cuando en la agroecología vamos a tener un proceso de adaptación, de transición, y probablemente no encontremos en lo inmediato ese resultado económico, es decir,
no vas a encontrar un productor agroecológico que vaya a alquilarte un campo que se hace para soja y decirte, yo te lo pago y ahora hago agroecología, porque no es posible. Entonces ya tenés ahí un problemita, que justamente es, el señor vive del alquiler del campo, y bueno, no tendría, digamos, ahí estamos hablando de los que no están en el campo. Después tenés los que sí están en el campo, y los que sí están, y ahí se da algo muy interesante, que es, viene la nueva generación, aparece un nieto, aparecen niños en el campo, y ahí, de hecho, en Autosustentables hay una de las historias que ella dice, empieza a ver el nene correr y dice, ¿dónde va a correr? Claro. Y ahí empieza a hacer el clic, ¿no? Y bueno, esas minorías están, aquel que está en el campo y que puede permitirse, y no está tan apretado económicamente, y puede permitirse maniobrar, porque a la larga, el de la agroecología termina superando al otro, pero tiene todo un proceso. Y en la implementación a nivel nacional, pensarlo esto como país, decir, bueno, ocupemos un 30% de la productividad con agroecología, ni siquiera te digo, o sea, ese proceso lleva más de un gobierno. Y todos los procesos que llevan más de un gobierno son difíciles de ver en mi país. Y hoy el tema está en la agenda de los partidos tradicionales, no tradicionales, este tema, o está fuera de eso. Te meto en un terreno honestamente político, ¿no? No, Porque bueno, pero ¿sabés qué? Para mí, lejos está de tener los políticos la respuesta, lejos están, muy lejos. No, yo creo que no hay, es una... De hecho, esto de estar colaborando con la dirección, por ejemplo, y entender o saber que hubo una dirección, hubo un año para el nombramiento, hay como una falta de recursos, un abandono ahí, y vos ves la atracción de lo que es, la atracción de la red de municipios, vos ves la atracción de lo que representa Eduardo, de todo el grupo de personas que somos ahí, que le ponemos huevos a la agroecología y que queremos que existe, queremos que esté, pero de parte de la infraestructura, no, realmente deja mucho que desear, lejos de sentirme, identificado con alguna fuerza política, lejos de sentirme identificado con... No hallo ahí un lugar, me encuentro un lugar que digo, esto se tiene que saber, esto se tiene que conocer, tiene que haber más gente, produciendo así, porque eso nos va a dar la posibilidad también de que llegue alimento sano, seguro y soberano a un montón de gente que no tiene alimento, y que hoy creer que hacen falta dólares para alimentar a esa cantidad de personas, porque con esto del agronegocio, que decimos las divisas y demás, hay medio una trampa ahí, porque hablamos de las divisas que ingresan, pero no hablamos de las divisas que se van. O sea, con una idea así de siembra de agronegocio, la rentabilidad es del 20, del 30%, toda esa divisa se vuelve a ir en dólares. Y no solo estás exportando tu energía, estás exportando tu fertilidad, se va todo, ¿entendés? Creo que sí o sí, hay que coexistir. Tampoco digo, bueno, esto borrémoslo, no, porque también nos equivocamos, también, no es que uno va aprendiendo y se va dando cuenta. Y bueno, ¿cómo transicionamos? ¿Cómo vamos hacia un lugar mejor? ¿Cómo no creamos grieta en todo? claro. Eh, Porque si no está, no, bueno, que dice, chicos, hay, infinidad de evidencia científica. O sea, que me vengan y no, bueno, pero no está probada, dale. Es como si nos ponemos a discutir de las vacunas. O sea, eh, me parece que en esto hay mucha evidencia científica, hay mucha gente padeciendo, hay gente cada vez más enferma, y es algo que tenemos que prestar atención. Y hay cosas como, por Quería- ejemplo, ahora para hablar de pueblo, que te quiero decir una boludez, una cosita sí, chiquitita, pero no es menor. En el pueblo acostumbramos, o era de uso común, tenemos un terreno baldío, y no, que lo vamos a cortar con la motoguadaña, meterle matayuyo y limpiamos todo rápido. Lo mismo con las cunetas. Todo eso que tiramos ahí corre por la corriente de agua, se va a la napa, se va a la vertiente,
no podemos evitarlo tirar en el campo, creo que en las áreas urbanas es fundamental evitarlo. Creo que de parte de un municipio no debería aplicar. Una entidad, un club no debería aplicar. Y eso lo sabemos. Entonces, me parece que esas cosas son las que tenemos que empezar a trabajar y decir, bueno, esto ya no. Lo mismo que la cantidad de metros de las áreas urbanas, de las escuelas rurales. Digo, eso hay que poner total atención. Para empezar. ¿Y lo ves al tema en la agenda académica, en la universidad, donde se puede llegar a debatir y demás, o está Cada, también no, ausente? cada vez más, desde parte, por ejemplo, de parte de la dirección, se está haciendo un trabajo bien grande con eso, con la Universidad de Rosario, con la Universidad de Mendoza, Escuela del Sur. Se está trabajando en lo que son los nodos agroecológicos, que es juntar la sociedad civil con las academias, informes y generar un nodo de conocimiento y a partir de ahí de especialización, porque además, si vos quisieras hacer agroecología hoy en todo el territorio, no te faltan técnicos, tenés que preparar gente, ¿no? O sea, entonces todo ese proceso se está haciendo. Y nada, y la red es grande, también es eso, ¿no? Empezar a trabajar, cuando trabajar en red significa eso, estarnos ayudando, que cambia la lógica de, como yo me acuerdo de que un chacarero le muestra el campo al otro y se mentían. Claro. ¿Entendés? Como se mentían para ver quién y el otro no le mostraba el lote. eh, no, esa lógica cambia totalmente, es un espacio de contención, de bueno, tranquilo, vas a pasar por mucha incertidumbre, porque claro, porque es aquel que se mete, y hoy algunos se meten también porque no les da, porque lo que fue esta seca es tremendo lo que ha pasado con eso. Exacto. Eh, y bueno, nada, y todo eso va a ir pasando también. Entonces, me parece que es necesario bueno, por lo menos se conozca, y ahí le pongo foco a eso, porque creo que sí. Y lo noto en la gente que me lo agradece. Elías, bueno, yo quiero cerrar esta entrevista con un textual tuyo de Autosustentables, cuando finalizás diciendo que hay que alzar la voz, mostrando con acciones que existen otras maneras de habitar el planeta y sentir la necesidad de contagiar esa conciencia. El cambio empieza en uno y uno expande esa transformación. El cambio es rotundo y urgente, y en eso estoy. ¿Hay esperanza? Sí, 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 claro que hay esperanza. Eh, Total, yo siento que, y así no lo hubiera, sé dónde quiero estar y dónde estaré, digo, creo que la esperanza no la tenemos que perder. Eh, y creo que tenemos que ir, entiendo, obviamente, hoy estamos en una coyuntura en la cual no llegamos a fin de mes, tenemos otros problemas, parece que tenemos otros problemas, pero todo tiene que ver con todo. Parte del problema que nosotros tenemos está relacionado a los recursos que nosotros tenemos. Porque para salir de este problema, por ejemplo, económico que tenemos, estamos todos dispuestos a entregar lo que sea. Y así será. Entonces, digamos, todo está relacionado. Y creo que en tanto y en cuanto no nos sintamos parte de eso, que cuando le hacemos a la tierra daño, nos hacemos daño a nosotros mismos, cuando tenemos que ir por ahí, me parece. Y bueno, y acompañados, ayudarnos, acompañarnos, cambiar lógicas, salir de la idea de competencia. Ahí hay una cosa que es, hoy por hoy se está comprobando que la teoría de que Darwin al final se da cuenta que la teoría que elaboró del más apto estaba equivocada. Y la agroecología y distintos estudios demuestran que la naturaleza no es competitiva, la naturaleza es colaborativa. Bajo esta teoría de Darwin, que por supuesto con Darwin no tendría nada que ver con, pero hemos basado nuestro sistema económico, hemos basado nuestros sistemas en esa teoría.
En cambio, si hubiésemos pensado o no hubiésemos entendido que la naturaleza era colaborativa, que el árbol más grande le da al más pequeño y así se genera el bosque, imagínate un sistema económico basado en que sea colaborativo, no en esta idea de generar riqueza, 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 o sea, porque el problema es de distribución. Digamos, además, cuando vos ves el tema de los problemas ambientales, te encontrás con la desigualdad. Y la desigualdad está ligada a los temas ambientales también. Eh, y es como, todo tiene que ver con todo. Sabes que pensaba antes de hacerte la entrevista y relacionaba los entrevistados, los temas, ¿no?, que tratamos con los entrevistados anteriores y cuánta relación que tienen, ¿no? Con Paso Choteco hablamos sobre la desigualdad, la estigmatización de las personas, la pobreza. Con Daniel Highland hablamos sobre la discapacidad y sobre enfermedades que a veces dejan inmovilizadas a las personas físicamente. Y con Hilario, a través de la música, con este emprendimiento de caminatas musicales, con este fenómeno de la economía circular. Y bueno, hoy con vos, este tema de la agroecología y del medio ambiente, todo está relacionado con todo, como decís. Así que yo te quiero agradecer nuevamente, Elías, que me hayas prestado parte de tu tiempo. Hoy me decías que conociste al intendente a través de la página. Bueno, Señor. muchos amiguinenses y chicos jóvenes te estarán conociendo a través de esta entrevista, porque la mayoría de los contactos son vecinos de Roque Pueblo. Así que te agradezco infinitamente y cierro la nota con... Yo trato de ser bastante formal, pero voy a utilizar un término bastante bolero para calificarte. ¿Cuántos huevos que tuviste para poner este tema en la agenda, ¿no? Porque cuántos intereses grosos tocas. Te felicito por eso, Elías. Y Bueno, gracias. gracias Juan, te felicito por lo tuyo también. Saludo a todos los ameguinenses. Y bueno, vamos ameguino todavía, ¿no? Gracias Juancito, abrazo. Un abrazo grande, Elías. Bueno, ahí hacemos como que cortaste. ¿Te corto? Porque, no lo puedes editar.